Vamos con todas las novedades del caso de Loan Peña, que se ha revelado por parte de las pericias en torno a distintos testimonios que han ido apareciendo en el inicio de esta nueva semana de agosto. Después de más de 2 años de la desaparición del menor, en búsqueda se han revelado ciertas cosas en torno a perros. ¿Qué pasa con los perros? ¿Por qué la defensa de Pérez y Callava quiere anular estas pruebas? ¿Quién revelaron estos caninos? Porque a día de hoy está avanzando este juicio, vamos a ver cómo realmente sigue, pero las audiencias 13 y 14 decían que iban a ser clave en la provincia de Corrientes. Ya declararon más de 30 testigos y ahora nos sumamos a esta nueva audiencia en donde entra en una etapa decisiva. Vamos a ver las conversaciones que hay en los medios de comunicación, en algunas entrevistas de lo que sucedió dentro de este caso y ese peritaje científico que complica tanto a Pérez como a Callava. Obviamente, algunos especialistas en odorología hablan de que se peritó y se detectó un olor de Loan Peña en puntos muy clave de ese coche de Pérez y Callava. Y entonces lo que están es resistiendo estos cuestionamientos de las defensas de Pérez y Callava. Ellos buscan la nulidad de las pruebas, de momento sin éxito. Hay apelaciones, hay casación. Y estas son algunas de las condiciones de las detenciones acerca de este tipo de pruebas. También es cierto que en la última hora va a declarar la ginecóloga de Victoria Callava, la médica Cintia Andrea Grimaldi, una persona que nos acordamos que había salido dentro de este caso y básicamente es una de las personas que va a declarar en contra de las 7 imputados por la desaparición del menor. Las fuentes del caso dicen que es esta médica. Después hay otros 3 testigos más que van a declarar por el fiscal Carlos Schaffer, que era la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, Leticia Risco, el comisario mayor de la Policía Federal, que sería Martín Leonardo de Cristóbal, y Carlos Alberto Moreira, que era un vecino que participó en la búsqueda del chico y que, bueno, nos acordamos cómo él había dicho que escuchó una serie de ruidos en aquellos instantes. Y la última audiencia, sabemos que hubo un perito que complicó tanto a Callava como a su esposo el marine Carlos Pérez, y es que él sostuvo que hasta 2 perros reconocieron el aroma del chico Loan Peña dentro del Ford Ka rojo de esta gente. Este Ford Ka lo utilizaron pocas horas después de la desaparición, algo que dicen que es la prueba magna del caso. Entonces ellos fueron a Corrientes en este coche, a la capital provincial, y posteriormente a Chaco. Varios viajes en los cuales se llega a pensar que el niño fue despedido de ese coche en alguno de estos puntos en los que estuvieron esta gente. De hecho, bueno, hay una situación similar en torno a la camioneta, la Ford Ranger de este matrimonio, de la cual habían concurrido en ese almuerzo familiar. Y de acuerdo con los dichos de este perito de Rosillo, que él informa que hubo otros canes que reaccionaron de forma positiva al haber olfateado rastros del menor justo en ese mismo vehículo. Así que los acusados que tenemos de participar en el almuerzo, que están detenidos, pero obviamente también creen que participaron en lo que serían los puntos o la planificación para hacer desaparecer a Loan Danilo Peña. El juicio está en el punto álgido, en el punto máximo, donde se habla de el vecino que filmó las primeras huellas, la ginecóloga o la médica que atendió a Victoria Callava al día siguiente del hecho y obviamente ese comisario mayor de la Policía Federal que puede resultar clave su testimonio en las próximas horas. Lo estaremos analizando porque, bueno, luego va a haber otros testimonios que comentaremos por aquí, pero sobre todo esos 2 creo que eran algunos de los testimonios más impactantes dentro de este juicio y que teníamos que ir analizando. Vamos a ver qué cuentan por aquí en televisión y en programas radiofónicos acerca del juicio y lo que revelaron los perros forenses. Una de las audiencias en la provincia de Corrientes, tuve que trabajar de nuevo justamente allí en la ciudad de Corrientes, en el Escuadrón 48 para la audiencia número 13 y la 14, las 2 que se dieron en esta semana.
Creo que se llegó al número 30 en cantidad de testigos, o por ahí andamos, son muchos, recuerden que son más de 160 aproximadamente. Faltamos mucho para terminar, pero estamos en una etapa muy importante que va definiendo, por lo menos va perfilando cómo va a transcurrir la última parte, el juicio. Falta para eso, faltan para los alegatos, pero ahora se va vislumbrando todo lo que el tipo de pruebas, las defensas, cómo van planteando justamente sus defensas, cómo cada uno con sus teorías del caso va preguntando a partir de sus propios intereses, ¿no? Ni hablar de lo que pregunta la querella, que es la representación de la familia y la propia fiscalía, pero cada uno de los abogados, obviamente en función de sus intereses de defensa, va preguntando, interrogando a cada uno de los testigos que van pasando. Bueno, ya pasó la etapa de los civiles, la etapa de los familiares, de las personas comunes como nosotros, y estamos en plena etapa de el paso de funcionarios policiales, investigadores, peritos, que se van sentando frente al tribunal y van respondiendo las preguntas de cada una de las partes. Tal es el caso de un perito, jefe de peritos, que fue el encargado experto en odorología, que es el trabajo con los perros, ¿no? El trabajo con el olfato de ese perro, con el cual se puede determinar, en este caso puntual, la presencia de Loan en ciertos lugares. Esos lugares son los vehículos que fueron secuestrados en su momento. Había 3 vehículos secuestrados. Uno del matrimonio Millapi y Ramírez, y los otros 2 vehículos del matrimonio Pérez y Cayllaba. Millapi y Ramírez dieron negativo el trabajo de los perros en un Volkswagen Voyage, y lo que sí dio positivo, esto ya lo sabemos desde el comienzo, en la instrucción de la causa, el paso de los perros por la camioneta Ford Ranger y por el Ford Ka del matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Cayllaba. Recordemos que la teoría del caso indica, por lo menos una de las teorías, que a Loan se lo llevaron primero en la Ranger y después lo pasaron al Ford Ka, y de ahí se lo llevaron camino a Resistencia, y váyase a saber uno lamentablemente qué es lo que hicieron con él. Bueno, la cuestión es que los perros dieron positivo, y a partir de este tema de las pericias y los peritajes odorológicos de los perros, es que se para la defensa de Pérez y Cayllaba para tal vez el día de mañana pedir las nulidades. Hicieron preguntas muy concretas estos defensores y muy técnicas, buscando el pelo al huevo, buscando el detalle, la quinta pata, ¿no? Buscando ese detalle que los haga pedir la nulidad. Pero la Cámara, en su momento, cuando la instrucción y el expediente pasó por la primera instancia y la segunda antes de llegar al juicio, dio el ok y luz verde a todos estos peritajes que se hicieron. Pero bueno, ahora la defensa sigue poniendo bajo la lupa estas cuestiones, porque desde ahí, desde la defensa, una defensa técnica muy focalizada en las cuestiones de los peritajes, por ejemplo... Bueno, me parece peculiar también otra cosa, y es que hay bastante gente que a raíz del juicio pues está siguiendo nuevamente el caso de Loan, y he visto muchísimos comentarios de gente diciendo, bueno, yo he seguido el caso desde el inicio, también he seguido el juicio con todos los detalles, con vídeos, prensa, etcétera, y a partir de todos los testimonios dice que tenía muchísimas más dudas ahora, que antes quizás no tenía tantas, y que a día de hoy tienen más dudas con todo lo que se ha filtrado por parte de este juicio. Tampoco es cierto que hay algunos medios, sobre todo ANG Federal, que no nos deja publicar nada de lo que ellos suben, y otros medios de comunicación de Argentina, ¿no? Locales y demás, pero como tal los medios más relevantes no están colocando tanta información ni tantas de las cosas que están pasando alrededor de este juicio por el caso de Loan. Esto es algo que a muchos le parece también llamativo, que no está nada claro, y que no se entiende el por qué algunos medios no están vertiendo información prácticamente todo el tiempo como sucedía antes. Es raro, porque parece como si el juicio no interesara tanto. Al inicio se interesaba el caso por ver si aparecía o no aparecía el menor, y como a día de hoy este juicio no va a delimitar o no va a decir dónde está el niño, pues hay muchísimos medios que
que no están comentando esto. Ejemplo, ¿no? Para decir que no hubo, entre otras cosas, cadena de custodia, que no se preservó la cadena de custodia, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Ellos recordaban desde la defensa con ciertas preguntas que los vehículos no fueron fajados. Cuando fueron secuestrados, la faja de secuestro no estaba en esos vehículos y estaban a la intemperie. ¿Y cómo puede ser? Bueno, en realidad ocurrió eso, pero ya aclararon los peritos que para el trabajo de los perros que hicieron adentro del vehículo no afectó en nada, porque el habitáculo estaba encerrado, la llave estaba bajo secuestro de la comisaría, la llave de los vehículos, y los vehículos podían ser trabajados y repasados por los perros con las técnicas que fueron explicando en el juicio. Hablamos nosotros con el abogado Di Tella, que es el defensor de Benítez. Recordemos Benítez, que es el marido de Laudelina. Benítez es una de las primeras personas que junto a Miyapi y Ramírez fueron al Naranjal y que estuvieron con Loan y el resto de los chicos en ese primer paso por el Naranjal. Yo creo en lo personal que Benítez, aunque suene fuerte, y no tiene nada que ver con la desaparición, no es parte de una organización. Sí, es el marido de Laudelina, pero están peleados desde aquel momento. Laudelina hizo lo que hizo, encubrió tal vez, mintió, fue y vino con sus versiones, pero Benítez siempre fue sólido, colaborativo con la investigación y desde ese día que no le habla a Laudelina. Esto te habla también de qué rol cumplió cada uno en esta investigación. Vamos a escuchar el testimonio de Di Tella que nos hablan, pero no, vamos a dejarlo para más adelante a Di Tella. Yo creo que incluso vamos a escuchar primero a uno de los abogados, en este caso de Miyapi Ramírez. Retrocedí en el relato porque están los tres en la misma situación, tanto Benítez como Miyapi Ramírez en el Naranjal, como venía explicando, pero vamos a los primeros, a Miyapi y Ramírez. Por eso vamos a escuchar a Jorge Monti, en este caso, que nos va a explicar, primero la expectativa, cómo fue para él avanzando la investigación, el juicio en estas audiencias, la 3 y la 14, en esta última semana, qué es lo que se viene en adelante, y escuchen bien lo que él entiende acerca de esta investigación, qué considera, ¿no?, que está pasando con sus defendidos. Bueno, doctor, ¿qué balance puede hacer de esta semana? Fue una audiencia, por ejemplo, la última, con mucho diálogo incluso entre las partes, muchas objeciones, pero tal vez, esto es una opinión mía, la posición de Miyapi y de Ramírez, sus defendidos, junto a Hampson, está cada vez más limpia, parece. Sí, yo me siento un poco frustrado porque estoy perdiendo bastante tiempo de mi vida profesional y personal en un debate defendiendo a gente sobre la cual no hay ninguna prueba de cargo, no hay ninguna prueba certera, no hay ninguna prueba directa. Es más, a medida que pasan los testimonios, que ya vamos más de 30, ya he perdido la cuenta, es decir, los 2 o 3 testimonios que se refirieron a ellos no hicieron nada más que favorecerlo. Esa es la conclusión que saco yo. ¿Cuál es la actitud de hoy por ejemplo, Ramírez está acá, está haciendo presencial físicamente, Miyapi está con la domiciliaria, pero ¿cómo van atravesando ellos estas audiencias? No, Ramírez muy mal en todo sentido, está muy dolido, muy golpeado por la situación, no ve a los hijos hace 2 años, no ve a la esposa hace 2 años, Miyapi está en una postura más cómoda, está con los hijos, La realidad es que para la sociedad son todos absolutamente culpables, todos los imputados aquí. Al final, para muchos dicen, es que uno es culpable por no entregaron a su hijo, entregaron al otro, ¿no? Otros creen que esto está entre Pérez Callava con encubrimiento de Laudelina y Maciel y faltaría aquí alguien más y que luego se excluirían a otras personas, excluyendo al papá de Loan, obviamente, excluyendo a Miyapi, algunos de los detenidos, Benítez también, parece que lo sacan, ¿no? Benítez podría saber de Laudelina, pero él no haber participado. Es que ahora veo como un montón de comentarios y para muchos son todos responsables y para otros no sucedió de otra forma, ¿no? O sea, Callava y Pérez clarísimo, Laudelina claro, ese sería el triángulo y todo lo demás parece bastante complicado de probar lo que se tenía en mente o lo que se llegaba a creer de esas prueba indiciaria.
Es cierto que Mario Rolando Rosillo, el médico veterinario y que es referente de ese equipo de odorología forense del Ministerio de Seguridad de Corrientes, fue el primero de los testigos de hace unos días atrás en declarar, y él era el perito que detectó esos rastros en los vehículos de Carlos Pérez y Vitoria Callava. Bueno, durante su declaración lo que él dijo es que detalló algunos aspectos técnicos de cómo fueron los peritajes sobre esa camioneta, en los asientos traseros, esos rastros de olor de los canes, y explicó en términos generales la técnica en cómo consistía la identificación molecular del olor mediante el uso de perros entrenados. Se detalló ahí el procedimiento realizado, perfecto, en los 3 vehículos relacionados con el caso, y incluyeron varias pruebas que se recolectaron como muestras y condiciones de los propios audios, perdón. Aparte, dijo que el procedimiento consistió bajo el protocolo en el que se ubicaban gasas en el asiento posterior trasero en 3 secciones, en la parte media, en la izquierda del asiento trasero y en la parte derecha, y que luego se colocó papel metalizado y luego se le infundió calor vaporizado, una vaporización así con calor para que hubiese un movimiento molecular y que hubiese vestigios celulares que se pegasen a aquellas gasas. Y es ahí donde están los olores de fondo. Dijo que apenas llegó a 9 de julio, después de ser convocado, que mantuvo ahí un contacto con el comisario Walter Maciel, que es otro de los acusados, y aseguró que cuando llegaron al lugar de los peritajes solo se encontraba el Voyage, otro de los coches de esta gente, y que después ingresaron los otros 2 vehículos, que no tenían faja ni precintos, y que aquí no había una cuestión precisa de cuánto tiempo podía quedar el olor humano en un vehículo o un habitáculo, sino que iba a depender de las influencias del medio en el que se encontraba el vehículo. Si ese mismo coche, por ejemplo, estaba bajo techo, estaba cerrado, las ventanillas cerradas, se preservaba mucho más el olor si estuviese a la intemperie. O sea que aparte es cierto que hay diferencias entre el olor de una persona viva y fallecida. O sea, el olor cadavérico es muy diferente, los compuestos orgánicos, al olor vivo humano, o sea que son patrones totalmente diferentes en cuanto al olor. Si una persona fallece, el olor de esa persona ya dentro de las 8 horas ya no es el mismo olor que si uno quiere comparar con un olor de una persona viva. Entonces, bueno, esta es alguna de las cosas que exhibió y que comentó este perito en este juicio, en donde se retomó la audiencia hace unos 3 días atrás. Con domiciliaria, yo siempre digo que la domiciliaria que lo otorgó espontáneamente la jueza federal de Goya sin un pedido nuestro en el autoprocesamiento es un signo de cierto cargo de conciencia, porque de lo contrario no se le hubiera dado, había otros imputados en condiciones parecidas y no se otorgó. La Odelina. No, yo no hago nombre menos por respeto a mis colegas, pero creo de que pasó eso. Y eso también nos dio seguridad a nosotros respecto del final de esto, de lo que yo interpreto que va a ser el final. Pero el final de este juicio, por supuesto que es lo que quiere usted, y para eso está con la esperanza y la expectativa de la libertad, la inocencia de ellos. Pero ¿cree que en esta etapa se puede dar? No, absolutamente. Esto se va a dar con la resolución final. La sentencia final, donde yo creo que va a haber condenas, absoluciones y demás, las consecuencias de una resolución. Pero va a haber... Bueno, pues veremos cuáles son la resolución final en torno al juicio de Loan, si realmente hay condenas abultadas para algunas personas como Pérez y Callava o la Odelina, y luego incluso absoluciones por parte de alguna gente. No sé si se refiere a los imputados por encubrimiento que están dentro de otra de las causas. Veremos si eso es así y si hay soluciones en torno a los 7 imputados, ¿no? Que es la causa magna del caso Loan, las 7 personas que estuvieron allí, bueno, más otras que sabemos que nunca fueron imputadas, como el padre o los hermanos de Loan, o incluso Macarena y Camila, que jamás fueron imputadas, y obviamente ese encapuchado del cual se lleva hablando mucho tiempo, una persona que falta, una persona que no está imputada y que quizás debería estarlo. ¿Quién era esa persona, no? Así que aún hay muchas preguntas sin respuesta en torno a una de las desapariciones más mediáticas en Argentina. Es que a mí me desfavorece... Dígame cuál es su interés. No, el tema es así. Dígame cuál es. En el interrogatorio por ahí, cuando a medida que va preguntando, quizás en
el testigo conteste una respuesta, lo cual no es el sentido de la pregunta que yo lo haría como defensa. Entonces, cuando yo Doctor, haga la pregunta, me van a frenar, me van a decir, no, pero eso ya doctor, respondió, pero no fue doctor, el sentido. escúcheme, doctor. Usted va a tener el derecho de preguntar todo lo que quiera en el momento que quiera. Así que vamos a respetar las reglas del tribunal en el orden en que veníamos haciendo todos los testimonios. Así que tiene la palabra el señor. Gracias, señor presidente. Gracias. Buen día, señor Rosillo. Sí, buen día, doctora. ¿Nos podría indicar nuevamente su profesión y ocupación actual? Sí, médico veterinario y perito de odología forense en el Ministerio de Seguridad de Corrientes. ¿Nos podría señalar desde hace cuánto se desempeña como perito de odorología forense? Y prácticamente 23 años, aproximadamente 24. ¿Cuántos años de experiencia posee en esta técnica y cuántas pericias de este tipo ha realizado? Experiencia bastantes años, 25 años, 30 con perros y en odología desde 23. ¿Nos 23 años. podría explicar en términos generales para que podamos comprender qué es la técnica de odorología forense? Sí, es una técnica indiciaria pericial forense científica que, digamos, lleva a cabo su aplicación en la identificación molecular del olor humano sobre evidencias de la escena del crimen usando biosensores que son los caninos, en una rueda de reconocimiento. Silencio, por favor. ¿Nos podría contar ahora en relación a este caso cómo tomó conocimiento en este caso y quién lo convocó? Sí, a través del Ministerio de Seguridad. ¿Qué fecha fue convocado? Y no recuerdo la fecha exacta, pero fue, calculo, 16 de junio. No recuerdo bien. ¿Recuerda cuándo llegó a la localidad de 9 de julio? Y habremos llegado entre el 16 y 17 de junio, que no recuerdo muy bien, pero aproximadamente es así. Una vez llegado a 9 de julio, ¿recuerda con quién se contactó y qué tareas realizó antes de dar inicio a la pericia? Sí, nosotros llegamos y nos contactamos con el jefe de la comisaría, el comisario Maciel, y después anduvimos viendo el trabajo de los otros perros que andaban haciendo la búsqueda. Fuimos viendo la zona y bueno, fuimos poniendo contacto con todos los elementos que había. ¿Podría decirnos quiénes lo acompañaron en el procedimiento? En el procedimiento yo pedí que me acompañara en la pericia el equipo de Salta, que estaba a cargo de la licenciada Marilu Vázquez, con 2 perros de odología de la División de Investigaciones Policiales de Salta, y después el equipo del binomio de Guillermo Romero con el can Arandú. ¿Recuerda si el procedimiento se realizaron en vehículos? Sí, se realizaron en 3 vehículos, en el Ford Ka, en la Ford Ranger y en un Voyage. ¿Nos podría explicar en qué consistió el procedimiento que se realizó sobre estos 3 vehículos? El procedimiento consistió, bajo el protocolo, que se ubican gasas en el asiento posterior trasero en 3 secciones, en la parte media, en la parte izquierda del asiento trasero y en la parte derecha. Luego se colocó papel metalizado y luego se le infundió calor, vaporización así con calor, para poder que haya un movimiento molecular y se puedan las moléculas y lo que haya vestigios celulares se peguen a las gasas. Cuando
tuvo que definir este procedimiento y realizarlo? ¿Qué hipótesis de trabajo manejaban hasta ese momento? No, nosotros vamos y hacemos el trabajo indicativo. Cuando nos piden una pericia, se pide los puntos de pericia y en base a los puntos de pericia decidimos si se hace o no se hace la pericia y actuamos directamente al protocolo. ¿Siempre se hace con gasas este procedimiento? Se hace con gasa generalmente porque es la que más absorbe los residuos epiteliales y los compuestos orgánicos volátiles emanados de esas células. Pero a veces en los lugares como son manijas o picaportes usamos los hisopos. Para odología usamos los hisopos de algodón, que son los mejores para usar en odología. En otro tipo de hisopo que se usa en genética, los floc, son otro tipo de hisopos. ¿Qué recaudos adoptan para evitar la contaminación de las muestras con otros olores del ambiente? Están los olores de fondo, siempre están en cualquier evidencia. Digamos los principios de Lockhart que dice que la transferencia se hace de momento que una persona toca algo, hay una transferencia, siempre queda la transferencia. Los olores de fondo nosotros llamamos solo los olores que están siempre dentro del contexto que rodea a la muestra que nosotros vamos a levantar, esos olores de fondo, siempre están. Los perros están entrenados en una memoria olfativa de corto plazo para identificar el olor humano en sí. Y entonces hacen un trabajo de memoria para, digamos, poder identificar compuestos orgánicos volátiles que pertenecen al ser humano. Entonces, la contaminación en odología es, en primer lugar, la contaminación química. En segundo lugar, nosotros la tenemos a la alimenticia y en tercer lugar, a la humana. O sea que la que menos valor tiene para nosotros sería la humana, porque el perro está acostumbrado a discriminar el olor humano en ese tipo de entrenamiento que tiene. Cuando usted llega a la comisaría, ¿en qué condiciones encontró estos 3 vehículos? Nosotros encontramos un solo vehículo, el Voyage. Después creo que ingresan los otros vehículos. ¿Recuerda si estos vehículos tenían fajas o precintos de seguridad? No, no tenían faja ni precinto. ¿Realizó alguna gestión al advertir que los mismos no contaban con esa protección? Sí, avisamos nada más, pero nos dijeron que estaban con llave. ¿Recuerda a quién le comunicó esto? Al jefe de la comisaría. ¿Recuerda dónde y bajo custodia de quién se encontraban las llaves? No, no recuerdo. Sé que estaban bajo custodia de la comisaría. Volviendo a lo que es la odorología, ¿durante cuánto tiempo puede conservarse un rastro olfativo humano en un ambiente cerrado como en el habitáculo de un vehículo? No hay una cuestión precisa de cuánto tiempo puede quedar el olor humano en un vehículo o un habitáculo, por ejemplo. Va a depender de las influencias del medio en que se encuentra el vehículo. Si ese vehículo, por ejemplo, está bajo techo, si está cerrado, con las ventanillas cerradas, se preserva más que si estuviera a la intemperie por ejemplo, 30 grados UV. Entonces hay degradación de las células, ¿no? Y si hay corriente de aire, también es posible que haya movimiento de las epiteliales, ¿no? Esos factores climáticos son los que pueden llegar a afectar o a favorecerle esas condiciones, digamos. Claro, o sea, el tema del calor especialmente, ¿no? ¿Existen diferencias, señor Rosillo, en cuanto a la persistencia entre el olor de una persona con vida y un olor cadavérico? El olor cadavérico tiene diferentes compuestos orgánicos volátiles al olor vivo humano, ¿no? O sea, son patrones diferentes en cuanto al olor. Igual, si una persona ha sido fallecida y el olor de esa persona ya dentro de las 8 horas ya no es el mismo olor que si uno quiere comparar con un olor de una persona viva, ¿no?
¿Usted prestó declaración en el juzgado federal? En Goya sí. ¿Recuerda si en ese momento se le exhibió algún video correspondiente a una intervención previa realizado con un can de Paso de los Libres? Sí, me mostraron. ¿Era la primera vez que veía eso? Sí, la primera vez. ¿Nos podría decir quién le informó sobre esa intervención y en qué circunstancias? Y ahí yo lo vi al video como es en el juzgado. Y después, antes de ver el video ese en el juzgado, el comisario Maciel me había comunicado que se había hecho una prueba con un perro en un auto. Y bueno, entonces le dije que necesito hablar con la persona que hizo ese trabajo para realmente validar si está realmente eficiente o es así el sistema que hizo de trabajo. Y yo hablé con la guía canina y bueno, me explicó y bueno, la forma que había trabajado. No me pareció una cuestión muy clara en virtud porque yo le pregunté a la guía cómo había hecho la marcación el perro y me dijo, lo noté intenso, entonces le dije que eso no es una marcación. La intensidad del perro no es una marcación, encima es un perro Bluehound que tiene afinidad hacia los olores humanos en todas las cuestiones y no es posible. Eso también se lo expliqué en ese momento en Goya. Desde el punto técnico que usted ya conoce, ¿ese procedimiento se ajustó a los protocolos y lineamientos propios de la especialidad? No, no es un procedimiento válido forense con perros para determinar la identificación de un olor humano. En ese video que usted pudo observar, ¿advirtió alguna maniobra de inducción hacia el can? No, no, inducción, no sé si habría una inducción, pero no está en las condiciones técnicas a realizar. No valida. ¿Nos podría explicar para que, bueno, el tribunal también lo sepa, en qué consiste la inducción? La inducción es si yo quiero que un perro ladre, si un perro marque, es la inducción. O sea, por ejemplo, yo puedo levantar la mano y entrenarlo al perro para que cuando yo levanto la mano el perro vocalice. Yo puedo hacer otro gesto y el perro puede volar. La inducción viene de la historia si me permite, señor presidente, del caballo Clever Hans de Alemania, donde el caballo marcaba y contaba los números y el guía le decía, tocaba el guía a la oreja, el entrenador, y el caballo paraba. Le decían al caballo, ¿cuánto es 2 más 2? Y el caballo hacía 4 toques con la pata. Entonces, cuando llegaba al cuarto lugar, el entrenador se tocaba la oreja y el caballo dejaba de hacer eso. Eso lo puede estar en la web, lo puede buscar al efecto Clever Hand y de ahí nace el tema del trabajo de doble ciego, de entrenamiento que exigimos a los perros que hagan el trabajo doble ciego para poder validar los perros en los diferentes hechos, sobre todo forense. En este caso, la inducción es si me ha tocado casos de mala praxis con perros donde el guía canino induce al perro a ladrar y vocalice y dice, aquí está el olor objetivo, aquí está la presencia. Eso es la inducción. ¿Recuerda sobre qué vehículos había hecho ese procedimiento en el can de Paso a los Libres? Creería que era el vehículo ese Voyage. Creo que era. ¿Este procedimiento previo del que estamos hablando pudo incidir en la pericia odorológica que usted realizó con posterioridad? No, en absoluto. ¿Nos podría explicar cuál fue el resultado obtenido en las pericias practicadas sobre estos 3 vehículos? Sí, en el 4K la pericia, o sea, el criterio técnico que usamos son de 2 perros que nos den 2 perros positivos, nos dan perros, se da como positiva la prueba. Un tercer perro es para, como decirlo para que se entienda, desempatar. Si algún perro hace un negativo y otro perro hace un positivo, el tercer perro está para eso. En el 4K dieron el can Cala y el can Dina positivos. Luego la pericia del Ford Ranger fue el can Cala positivo, el can Arandú
positivo y el Candina hizo un falso positivo. Eso fue el pasaje de, no hacía falta el pasaje de la Candina, porque ya se supone que en el criterio técnico implica que con 2 canes ya es positivo. El Candina pasó por una cuestión de una comprobación adicional que quise ver, técnica del perro, nada más. Pero no obstante se puso la participación de ese can en el informe para que quede claro nada más, ¿no? Y en el otro vehículo, el tercer vehículo, dieron negativo el can Cala, el can Arandú y el can Dina, que no hizo marcación. ¿Dice cuál es? El tercero es el... Señor Rosillo, ¿nos puede aclarar cuál era el tercer vehículo? El Boyac, ¿no? No. Sí. Quiero preguntar una ilustración, Sí, sí. nada más que una ilustración. Sí, doctor. Usted dice que el Ranger dio 2 positivos y uno tercero falso positivo. Sí. ¿Y cómo sabe que el tercero es falso positivo si los 2 dieron positivo? Los dos dieron positivos de acuerdo al olor objetivo que había en la línea de exploración. La línea de exploración había 5 frascos, un olor objetivo y 4 olores testigos. El perro hace la toma de olor base, lo que nosotros llamamos dubitado, que sería de los asientos, y el perro a la orden sin correa, suelto, va y haciendo la inspección en cada frasco. Entonces, si el perro se sienta en el frasco objetivo, por ejemplo, ya ha tomado el olor base, que sí que hay correspondencia, ¿no? Y la marcación la hace en forma pasiva, que la forma pasiva de marcación puede ser sentado, echado o parado. Eso se llama marcación pasiva. Y marcación activa es cuando el perro rasca. Y a eso se puede adicionar la vocalización. Está bien. Bueno. Señor Rosillo, ¿cómo se tomaron esas muestras de olores en los frascos? Las muestras que están en los frascos. Sí. Bueno, con las gasas que expliqué anteriormente, con el calor que se le ha dispuesto, se le ha dejado 24 horas y luego había 2 personas de testigos y luego, pasado el tiempo, las gasas son depositadas en los frascos, cerrados o lacrados y firmados. ¿Usted sabe, señor Rosillo, si se sacó ropa de Loan, el menor desaparecido, de otros niños también para compararlos? Sí, que sería, ese trabajo lo hizo la licenciada Marilu Vázquez de la Policía de Salta, ¿no? Que se encargó de esa parte. Yo iba supervisando. Por supuesto, yo supervisaba también ese trabajo, ¿no? Observaba y se trajeron ropas de niños de la misma edad. Siempre que se hace una pericia de odología, se trata que las personas que van a ser de olores testigos dentro de la línea de exploración, donde el perro va a hacer digamos, el pasaje, deben ser de aproximadamente la misma edad. No se puede poner, por ejemplo, olores de un niño con un adulto, ¿no? O sea, si la persona de la que se está tratando de hacer la identificación tiene 40 años, todo tiene que ser 40 años. Si son mujeres, todos deben ser mujeres. Si son hombres, todo hombre. Si son personas que están más de los 70 años, ya tiene que ser también el mismo tipo de muestras. Conforme su experiencia, señor Rosillo, ¿qué grado de exactitud puede atribuirse a esta técnica cuando se cumplen con todos los recaudos? No hay fijo así, digamos, una exactitud, porque depende de muchos factores, ¿no? Depende del biosensor, depende de cómo se han levantado las muestras, depende si realmente la transferencia es buena o es mala, no depende, así como en genética hay buenos dadores de ADN, en nosotros también tenemos parodología buenos y malos dadores de células epiteliales. Entonces, eso no es. Hay un trabajo científico muy importante que es de Francia, de la
digamos, del Centro Científico de Lyon, Francia, un trabajo que estipula una sensibilidad en esto de un 85 a un 90%, que eso implica que si el olor objetivo que busca el perro y está el olor objetivo, el perro da un 85 o un 90% de sensibilidad en cuanto a eso, ¿no? Y después hay otros trabajos de Furton, de Curran, de Paola Prada, Tiberman, que hablan sobre el tema este del olor y la identificación del olor con caninos. ¿Nos podría decir, si bien estuvo nombrándolo de otros países, qué reconocimiento tiene esta técnica en el ámbito científico y judicial, tanto en Argentina como en el extranjero? En Argentina, pasando por mi país, en Argentina tiene muy buena aceptación judicial, a tal punto que ahora hay un protocolo nacional emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, del cual que para ese protocolo se tomó como base el protocolo de la provincia de Corrientes y participaron de esa conformación de ese protocolo nacional las diferentes provincias que trabajan en el tema de la técnica indiciaria de la odología forense. ¿Usted elevó un informe sobre los resultados de esta pericia? Así es. Señor presidente, ¿se le puede exhibir al testigo el informe obrante a foja 186-194? Señora secretaria. Nosotros ya lo habíamos anticipado justamente para que lo busquen antes por las dudas, para facilitar el trabajo. Gracias. Ya le van a... Bueno, pero tampoco hizo la pregunta. Por ahora pido que se ubique el informe. Vamos a ver qué hace. Él dijo que suscribió. Le vamos a preguntar si reconoce la firma, señor presidente. Sí, el testigo dijo que hizo un informe. Y por eso le vamos a mostrar a ver si es... Va a pedir reconocimiento de la firma, acabo de decir. A ver, la foto es una relación. Señor Rosillo, ahí le van a exhibir. Se le exhibe al señor testigo el informe realizado a foja 186-187 del cuerpo 1 del expediente para el reconocimiento de la firma. Correcto. ¿Reconoce su firma? Sí, reconozco mi firma. ¿Ratifica todas las conclusiones que haya volcado también en ese informe? Sí, sí. Buenos días, señor Rosillo. Una pregunta, un poquito antes usted dijo que evaluaba la situación, ¿entendía así? ¿Cuándo se iba a decidir una pericia? ¿Usted evaluaba antes si se hacía o no y después usted, en este caso, ¿qué lo decidió hacer la pericia, digamos? Bueno, a nosotros nos convocan para ir a la zona y había ese vehículo y en base a ese vehículo que había, ahí yo solicité que se haga la pericia odología, pero también como había un solo perro, se pidió el apoyo de 2 canes de Salta. Y luego ingresaron 2 vehículos más. ¿Fue filmado todo el procedimiento? ¿Sabe si fue filmado? No recuerdo, no. La pericia sí. La pericia fue filmada y sacaba fotos. Y sacaba fotos. Sí, sí. La última pregunta, ¿ese olor que tiene cada persona hay un olor, puede ser que sea único y repetible o...? Es único para cada persona.
El olor humano es único para la persona y como es, si bien nosotros tenemos diferentes componentes químicos, pero nos diferenciamos en que la persona A tiene 5% alqueno, yo puedo tener el 19%, la otra persona, o sea, es una mezcla química de los componentes químicos que hacen que las personas tengan el propio olor, un propio olor. No más preguntas, señor presidente, por ahora. La querella va a preguntar, doctora. Buenos días, señor presidente, y muchas gracias. Buenos días, señor Rosillo. Buenos días. Quería consultarle, ¿cuántas pericias odorológicas aproximadamente realizó a lo largo de su carrera? Y es una pregunta interesante, sí, muchísimas. Puedo decirle más de 150 pericias, muchísimas. ¿Ha intervenido anterior? Perdón. Las primeras pericias de orología se hicieron en Corriente, con el caso de Christian Scharer y después con un caso de Cacati, creo que era con TIN. Y luego yo me trasladé a Río Negro y por el trabajo con perros de cenaza en la detección de la larva Ceratitis capitata de la mosca de los frutos, y ahí implementé nuevamente la odología en Río Negro y ahí tuvo un florecimiento la odología en Río Negro. Ahí fueron la mayor cantidad de pericias que hice. Luego hice en La Pampa, en Misiones, en Santa Fe también como perito. ¿Cuál era concretamente el objeto de la pericia que debía realizar ese día con los 3 perros? Es la identificación de la persona que se sospecha que estaba, que fueran llevados en el auto, ¿no? En este caso se estaba buscando al menor y bueno, la sospecha era si el menor estuvo presente en ese auto. Nosotros no podemos saber, con la periciología no podemos determinar cómo estuvo Loan, si estuvo parado, sentado, o cómo llegó el olor de Loan a los autos, no lo sabemos. Solamente nosotros nos remitimos a lo que había en el momento del proceso de levantamiento de las gasas, de las epiteliales y de los compuestos orgánicos volátiles, y luego con la pericia en la línea de exploración con los caninos. ¿El protocolo es el mismo que se utiliza habitualmente en las demás investigaciones? Así es. Nada más que ahora con el nuevo protocolo ya está más refinado. Hay pruebas que se hacen de valoración antes y bueno, y otras exigencias que ya se va teniendo en la medida que vamos avanzando con el tema de la odología en Argentina. Algo que me quedó claro es, ¿por qué se decidió solamente colocar las gasas en la parte trasera de los vehículos? Sí, es un motivo estratégico, eso lo dispuse yo. ¿Únicamente en la parte trasera de los vehículos se ubicaron las gasas? Exactamente, exactamente. ¿Y por qué fue ese motivo? ¿Por qué lo decidió así? Estratégicamente porque yo he tenido experiencias con secuestros extorsivos y en los secuestros extorsivos siempre, no hablo de que esto sea un secuestro, quiero aclarar eso, ¿no? Pero digamos, en el protocolo que usamos para ese tipo de delitos, colocábamos los paños de gasa en el centro del vehículo, del asiento posterior, en el lado izquierdo y en el lado derecho. En el caso, no, por ejemplo, le hago un ejemplo para que lo entiendan, en Santa Fe tuve una pericia de un femicidio con una violación, y no sabemos de qué lado estuvo la víctima, cómo estuvo en el vehículo, ¿no? Entonces se colocan esos 3 tipos de gasas, las gasas, en esas partes de los asientos, ¿no? Con respecto a los autos, a los vehículos que no estaban fajados, ¿le dio alguna explicación el comisario? No, hijo, estaba con la llave. Que estaban con llave.
A ver. Aguarden. Y luego de finalizar el procedimiento, usted dispuso que fueran nuevamente asegurados. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, que luego de finalizar el procedimiento, usted dispuso que fueran nuevamente asegurados los autos, es decir, cerrados con llave. Sí, que por supuesto que se cerrara y que sugerimos que coloquen la faja de seguridad. ¿Podría exhibirle al perito el acta de secuestro donde figura su firma? Señor presidente, Está en... me opongo por los siguientes fundamentos, señor presidente. Está hablando de un acta de secuestro. El testigo nunca habló de un acta de secuestro y no sabemos qué acta está haciendo alusión. Sí, doctor, ya le estaba por preguntar eso a la querella. Doctora, ¿a qué Sí. acta se refiere y individualice dónde se encuentra? Sí, el acta de secuestro se encuentra en las hojas, a ver, aguárdeme, foja 118, donde dice cuándo se entregaron las camionetas. Cuándo se entregó la camioneta y cuándo se realizó la pericia. No, Discúlpeme, doctora. Sí, la pertinencia de la muestra es porque por el tema de los olores, la camioneta se entregaron en una fecha y en otra fecha determinada se hizo la pericia. Para poder pasar el olor, que no se pase de las 72 horas, para ver un poco más del tema de los tiempos, poder hacerle esas preguntas teniendo Bueno. el acta de... Sí. Señor presidente, me voy a oponer nuevamente porque el testigo en ningún momento dijo que estaba participando, ni que vio, ni que presenció algún tipo de secuestro de los vehículos. Dijo que estaban únicamente los vehículos ahí. Ahora bien, respecto a la foja que se tienen que exhibir, entiendo yo que primero tendría que exhibírsele a la parte de la defensa que tenga interés en corroborar si existe primero la firma del testigo allí y luego después exhibírsela al Bueno. testigo en su defecto. Doctora, continúe preguntando. Por ahora no vamos a exhibir el acta que pidió. Señor presidente, ¿sí? ¿El Ministerio Público puede hablar? Sí. Sí, esta acta de secuestro está incorporada, es más, nosotros la tenemos acá en la mano, y está incorporada a la causa, o sea, no es que en la defensa hay que mostrársela, está en la causa, o sea, y ahí está la firma, para nosotros la firma dice aclaración Rosillo, queremos saber si es su firma, o sea, me imagino que es lo que está pidiendo la querella, es muy importante Bueno, eso. pregunte, doctora. Pregunte primero qué es lo que quiere. Señor presidente, habida cuenta que era una pregunta de la querella y le ha corrido vista la palabra al fiscal, en el derecho a igualdad de armas solicito la misma palabra si me la concede, porque era una pregunta de la querella. Está en uso de la palabra la querella. Pero como recién habló el fiscal, le estoy pidiendo si nos corre vista o si Usted está va resuelta a la cuestión. aclarar. Doctor, Sí, es respecto a esta situación que se ha planteado y la oposición del doctor Ditela. y espere un poco, doctor, yo le... Bueno, señor presidente. ¿Continúo con la pregunta entonces? Bueno, señor Rosillo, ¿usted tiene conocimiento de un acta de secuestro donde se especifican las fechas de cuando se entregaron las camionetas? Entiendo que sí, porque Espere, doctora. Doctora Sí, Cornara, sí. haga las preguntas que quiere saber. Después vamos a Muy ver bien. si exhibimos el acta. Muy bien. Entonces, conforme... Ah, bueno, perdón por el eco, ahí acabo.
Muy bien. Le hago entonces la pregunta. ¿Los rastros odorolóficos pueden variar al exponerse a determinados elementos artificiales o naturales? No, solamente habíamos hablado anteriormente de que la contaminación más fuerte para la odología es la parte química. Después la parte alimenticia y por último la parte humana. Y si, por ejemplo, los vehículos fueran lavados, ¿afecta en algo la recolección? Claro, si el vehículo fue lavado y a presión y obviamente que va a eliminar los residuos epiteliales que hay, ¿no? Le hago unas últimas preguntas. Conforme al protocolo que usted aplica, ¿cuál es el plazo durante el cual una transferencia odorófica puede mantenerse apta para ser detectada por los canes? Objeción, señoría, ya lo dijo. Habló de la duración de los olores. Doctor, el testigo es experto en este tema y está ilustrando también al tribunal. Así que, por favor, permita que dé la respuesta. En respuesta a lo que me pregunta, doctora, usted tiene que saber que el ser humano científicamente está comprobado que descama 667 células por segundo. Ese proceso de descamación hace que las células que se caen se denominan corneocitos y que van con una capa lipídica, lo que le permite mantenerse en el tiempo. De acuerdo a los trabajos de Prada, Timmerman y otros autores científicos, hablan de 36 horas de acuerdo al modo, o sea, de acuerdo al lugar donde se encuentra, para que yo estoy hablando así para que pueda entender las células, las epiteliales, ¿no? Es decir, depende de dónde ha caído, a dónde han sido depositadas para que tenga mayor o menor duración. Normalmente, científicamente, se habla de 36 horas y de ahí puede durar hasta 72 horas con la degradación y después posteriormente ya se empieza a degradar la célula y entonces y las bacterias que la componen también. Por lo tanto, va a depender mucho de esos ambientes o situaciones en que va a pasar. Lógicamente, que todo un ambiente controlado, como si se fuera dentro de un vehículo y donde no hay UV, entonces sí hay mayor tiempo de durabilidad de las células. En este caso, ¿usted sabe si las muestras fueron obtenidas antes de cumplirse ese plazo de 72 horas? Sí, creo que sí, estuvieron dentro de las 72 horas. Y por último, desde el punto de vista técnico, ¿esa circunstancia fortalece la confiabilidad del resultado obtenido? No entiendo la pregunta. Al haberse realizado la pericia dentro de las 72 horas, ¿esa circunstancia fortalece la confiabilidad del resultado? Sí, por supuesto, pero también, como le explicaba, las 72 horas estamos hablando de lugares no controlados. Un lugar no controlado sería la intemperie. Por eso hay problemas con los perros de rastro que buscan el olor humano. Cuando no se saca al perro en el tiempo y forma, las células se degradan y los perros no encuentran el olor humano. Entonces me estoy hablando de exteriores, donde el clima interfiere en las células y en los corneocitos, que son las células que van a ir depositados. En el ambiente controlado es diferente, hay mayor tiempo de durabilidad. Muchísimas gracias, muy claro todo. No tengo más preguntas, muchas gracias. Bueno. Doctor González. Muchas gracias. Muy buen día, señor Rosilio. ¿Cómo le va? Buen día, doctor González. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, me gustaría ir por parte y en base a las cosas que fue comentando a lo largo de su declaración testimonial. Este primer punto,
que usted mencionó un protocolo de corrientes. ¿Cómo podemos individualizar este protocolo de corrientes? ¿Tiene una nomenclatura? ¿Tiene una ley? ¿Cómo lo puedo individualizar? No, es un protocolo que yo lo presenté oportunamente en el Ministerio de Seguridad de Corrientes para hacer las pruebas odorológicas, ¿no? Y bueno, nos fuimos basando siempre con ese protocolo. Y ese protocolo también sirvió de base para otros protocolos de otras provincias, como ser la de Salta, el Río Negro, Santa Fe, y se fueron basando hasta llegar a lo que es el protocolo nacional unificado hoy en día del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se basó en ese protocolo. Ese protocolo está también basado en mi experiencia personal con el trabajo de la odología y también con las consultas de los científicos, en los cuales yo tengo relación directa de Texas, de la Universidad de Texas y de la Universidad de la Florida de Estados Unidos y otros científicos más que trabajan en el área. Perfecto. Usted me habló de varios protocolos. Yo necesito saber particularmente, para esta pericia se basó exclusivamente en el protocolo de corrientes. Claro, claro, sí, el protocolo de corrientes. Ok. Así es, doctor. Bien. Respecto al día que llegó a 9 de julio, usted nos mencionó que llegó con su equipo. Sí, sí. ¿Llegaron todos juntos? O sea, vino conmigo el sargento Romero, primeramente. ¿Y luego quién llegó? No, después, cuando se decide hacer la pericia, se convoca a la división Canes para que venga con el Can Arandú. ¿Y dónde se alojó usted? En Bellavista, en una casa que se alquila. Vamos al punto referente a los vehículos. ¿Usted sabe cuáles son los vehículos de Pérez y Callaba? Sí, es el Ford Ka rojo y la Ford Ranger. ¿Cómo saben que esos vehículos son de Pérez y Callaba? Porque me indicaron. ¿Quién le indicó? Y bueno, yo cuando estuve ahí me dijeron hay que hacer el tema de las pericias y posteriormente a todo después que se fue desarrollando el tema del levantamiento, fui averiguando de quién eran los vehículos y ahí me dijeron pertenece a la señora Callaba y al señor Pérez, la Ranger. Así fue que yo supe, ¿no? Perfecto, pero nuevamente le pregunto, ¿quién? No, yo fui averiguando con personal de la comisaría, no me acuerdo, ¿no? Usted también hoy mencionó que primero estaba un vehículo y después llegaron otros dos vehículos. Sí, algo así fue. ¿Dónde estaban ubicados estos vehículos? ¿Dónde los vio usted concretamente? Sí, debajo de un techo. ¿Usted vio los tres vehículos debajo de un techo? No, vi dos. O sea, vi uno primero, después vimos el Ford Ka que estaba ahí debajo del techo y después la Ford Ranger que estaba afuera. ¿Afuera dónde? Afuera, dentro del predio de la comisaría. ¿Eso sería la intemperie? Sí, a la intemperie. Usted mencionó que el comisario le dijo que los vehículos estaban llaveados. ¿Usted intentó abrir alguno de esos vehículos para comprobar que estuvieran llaveados? No, obviamente, porque me lo estaba diciendo una autoridad de la comisaría que estaban bajo llave. Ahora me gustaría que nos vayamos al tema de la pericia en sí. ¿Me podría decir qué elementos o qué herramientas utiliza usted para realizar una pericia? Todas las herramientas que usted utilice. Bueno, primeramente en este caso, las gasas en las cuales se dispusieron en los vehículos, luego los frascos de vidrios, que son los elementos de los cuales se hace la pericia, los soportes de los cuales van los frascos de vidrio, luego el personal que está trabajando, y me incluyo yo dentro del acto pericial, con traje de bioprotección completos. Y luego en la línea de exploración, donde están los 5 frascos, se colocan los números que indica la posición 4, 5, 3, que son las que van a seleccionar el jurado que está... Y después, una fuente, que en este caso decía que se necesitan las que se
destapan los frascos, porque hay un personal que va a destapar los frascos antes del perro. Como es una pericia en lineamiento de doble ciego, el guía canino no sabe exactamente en qué posición está el olor objetivo, ni sabe de qué pericia la que tiene. Solamente entra con el perro, se le da el olor base o duitado para que haga la toma de olor del perro y luego le da la orden al perro para que el perro vaya haciendo la secuencia frasco por frasco. Perfecto, muy claro. Pero ahora me gustaría saber, estos elementos que usted acaba de mencionar, ¿quién los brinda o de dónde sacan? Nosotros lo traemos ya esterilizado. Nosotros sería... Sí, me refiero al ayudante que trabaja conmigo, el sargento Romero, ya nosotros tenemos estipulado cómo hacer el trabajo de los elementos que vamos a traer, y Salta traía un juego de frascos también por su cuenta. ¿Cuántos frascos tenían en total? Bastantes frascos, bastante. ¿Recuerda cuántos? Más de 20 frascos, entre Salta y nosotros. Hoy nos hizo mención justamente a que se necesitaban para esto muestras de olor. ¿Usted recuerda qué ropa exactamente se utilizó para el caso de Loan? ¿Qué ropa de Loan se utilizó? Si me refiere a la ropa o sea, la parte de ropa que sería los olores testigos y el olor objetivo, que sería la ropa de Loan, eso trabajó la licenciada Marilú Vázquez de la Policía de Salta. Yo le dejé esa parte exclusivamente a ella para que se encargue de eso. Bueno, nuevamente le consulto. ¿Usted sabe cuáles son? Sí, la vi, una ropa que era de chicos, así una remera, y no recuerdo más que otro tipo de ropa, creo que había un pantaloncito, cosas así, ¿no? Eso se hace, que se llama tomar las muestras sin cuerpo presente, que significa que el cuerpo no está presente, entonces las gasas se disponen dentro de las ropas y durante 4 horas y envueltas en un papel metalizado, y con eso se hace la transferencia de las células epiteliales de la ropa a las gasas, y con esas gasas se trabaja. Le pregunto, ¿Marilú le dijo exactamente de qué lugar sacó la ropa? Me comentó que fue una policía femenina, creo, una policía femenina que fue la que se encargó de recolectar la ropa. ¿Y en qué condiciones se le entregó a usted esta ropa de Loan? A mí no me se me entregó esa ropa. Esa ropa fue directamente la recibió la licenciada. ¿Y sabe qué prevenciones se tomaron para resguardar esa ropa? Sí, tuvieron en una oficina donde se hizo la toma de muestras. Luego las prevenciones que se tomaron fueron las de, como dije anteriormente, envueltas en papel metalizado, y yo no recuerdo bien si fue dentro también de una bolsa Ziploc, firmado. Eso se encargó la licenciada. Para que me quede claro, usted no estuvo presente durante ese momento. Estuve un momento y después estuve haciendo otras cosas, porque yo la dejé a ella encargada de ese punto. Es una profesional de mucha experiencia. Y le consulto, ¿usted vio algún acta que acredite que esa ropa era de Loan? No recuerdo. Ahora quiero que vayamos a la ropa de los testigos. Usted hizo mención a que Disculpen, me pareció que estaban hablando en el público, señor presidente. ¿Puedo continuar? Sí. Perdón. Bueno, ahora respecto a la ropa de los testigos. ¿Usted recuerda quiénes eran esos niños testigos que usted hizo mención? No, porque no sabía yo.
¿Y usted sabe de dónde se sacó la ropa de esos niños? No, porque fue como le dije, la policía, esta mujer policía que me comentó la licenciada que fue la encargada de ir a buscar la ropa de los olores testigos. ¿Y usted vio algún acta de secuestro o algún acta de algún estilo donde se detalle la ropa de estos testigos? No recuerdo, pero yo entiendo que esta licenciada ha tomado todas las precauciones. ¿Usted tampoco estuvo presente en ese momento? Estuve presente en un momento que se colocaban las gasas y luego ya me retiré porque tenía que hacer otras cuestiones sobre el local que íbamos a hacer la pericia. ¿Sabe si la colocación de estas gasas, ya sea en la ropa de Loan o en la ropa de los testigos, fue grabado o fotografiado? Entiendo que sí, que alguna fotografía se sacó. Entiendo que sí, sí. ¿Y quién tendría la fotografía? No sé, todo el material se brindó a la comisaría. Ahora me gustaría que vayamos a esta cuestión de la colocación de las gasas en los autos. ¿Recuerda el día exacto en que se colocaron las gasas, particularmente en los vehículos 4K y 4Ranger?